Roy y Marta Cantún, pastores de Iglesia Restauración. Un matrimonio sólido que con el ejemplo han enseñado a la iglesia que el amor a Dios puede restaurar familias y crear lazos sólidos dentro de ellas. Sus vidas y ministerio inspiran a la iglesia en creer en el modelo de Dios en esta tierra, la familia. Recibamos con un fuerte aplauso a los apóstoles Cantún. Primero, darle gracias a Dios por este privilegio de poder servir esta casa, servir a los pastores, servirles a ustedes a través de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Agradecerle obviamente a los pastores Guzmán que nos dan también el honor de estar con ustedes, de estar nuevamente en este lugar. Estamos muy contentos, muy bendecidos, así que también un gozo ver a los pastores Holland siempre edificando nuestras vidas con la sabiduría, inspirándonos, ¿verdad? De repente cuando ya me siento viejito y lo veo, ¿no? ¿Cómo va a ser que, verdad? Así que gracias a Dios. Bien, mi esposa, ahí está, Marta. En este próximo octubre cumplimos 40 años de casados. Ya, así que estamos, bueno, a mí me da gozo, usted no, pero a mí sí me da mucho gozo. 40 años, como 3 minutos bajo el agua. No, ha sido una bendición, una bendición. Siempre he dicho que el matrimonio es un paso de fe y ella se atrevió a creerle al Señor. Así que estamos contentos, estamos felices. Bien, pues vamos a aprovechar el tiempo porque no queremos tampoco robarle espacio a quienes van a traer también la palabra en el transcurso del día, de esta tarde, perdón. Bueno, yo igual el sábado también a las 7 juega el América y Chivas. Tú no vas a ver a Canelo, yo no voy a ver al América y Chivas. Tenemos una congregación en Toluca y le digo, ¿cómo te atreves a poner? Le digo al pastor, ¿cómo te atreves a poner la reunión a las 2 del día que es el fútbol? Le digo. Y ya le dije, cuando yo vaya, cambia tu reunión. Le digo, o la haces en la tarde o lo haces otro día. Le digo, y nos vamos al fútbol. Le digo. Así que, bueno, ya me delaté, que soy del América, ¿verdad? Ay, sí. Algún error tenía que tener, hermano, ¿verdad? Años he luchado con esa raíz de amargura y no ha podido sanarse, no ha podido liberar. Bien, vamos a la palabra. Estamos felices. Bueno, el tema general es el precio de la expansión. Y creo que cuando hablamos de expansión, obviamente estamos refiriéndonos y pensando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, ¿verdad? A la que nosotros pertenecemos. Y ciertamente Dios desea, el plan de Dios es de que su iglesia crezca, se expanda. Desde el principio, desde Génesis, ¿verdad? Encontramos allá que Dios dijo, creó al hombre y le dijo y los bendijo. Y después que los bendijo, les dijo, fructificad, luego multiplicaos, luego, ¿verdad? Llenad la tierra, sojuzgadla. Entonces todo eso tiene que ver con expansión. Y a lo largo del relato bíblico vamos a encontrar este deseo de Dios. Porque aparte de que todo está sustentado por la palabra y la palabra, todo lo que es sustentado por la palabra no puede quedarse pequeño. Todo lo que está sustentado por la palabra tiene que crecer, tiende a expandirse, eso es de forma natural. Así que si tu matrimonio está sustentado por la palabra, no puedes pensar en divorcios, no puedes pensar en separación, no puedes decir como el profeta José, el amor se acaba, ¿verdad? No, esto va creciendo y cuanto pasan más los años, más. Digo, ya el cascarón o el pellejo, como decía el pastor, ¿verdad? Ya está más arrugadito, pero el hombre interior, ¿verdad? Está
fuerte para la gloria de Dios. Así que todo, si se sustenta con la palabra de Dios, tiende de manera natural, a expandirse, a crecer. Entonces este es el deseo de Dios. Entonces la expansión de la iglesia obviamente es una responsabilidad de todos los que somos parte de la iglesia, pero especialmente aquellos a quienes Dios nos ha llamado para administrar, para ser los administradores de esta hermosa familia que es la iglesia. Amén. Y por eso creo que aquí estamos pastores y estamos muchos líderes que necesitamos escuchar la palabra. Y yo quisiera abrir la Biblia en Mateo capítulo 16, 18. Me encanta este pasaje. Hay tanto que aprender en esto y que nos inspira para hacer la labor que nosotros tenemos que hacer. Mateo capítulo 16 versículo 18 dice así, así que creo que allí va a aparecer en las pantallas, pero dice así: Él les dijo, y vosotros, obviamente está hablando Jesucristo, y Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y luego dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero resaltar algunas cosas aquí rápidamente. Lo primero es que Jesús le pregunta a sus discípulos. Usted lee el contexto, ya sabe que Jesús empezó a preguntarles, ¿y quién dicen la gente que soy yo? Y empezaron un montón de comentarios, empezaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Elías, etcétera, etcétera. Pero al fin Jesús se dirige a sus discípulos. Diga, sus discípulos. Eso es importante, sus discípulos, ¿verdad? Él les dijo, y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bueno, ¿por qué? Porque lo que tú realmente pienses o conozcas de Dios es lo que importa. Lo que tú realmente, el concepto que tú tengas de Dios es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, de eso va a depender la manera en que me voy a relacionar con Él, con Dios. Yo necesito tener una revelación y una visión muy clara de quién es Dios, de quién es Jesús, porque esa es la manera entonces que va a determinar la manera en cómo me voy a relacionar con Él. Pero esa manera en cómo me voy a relacionar con Él también va a determinar cómo afectará mi manera de vivir. Definitivamente. Por eso es importante que tengamos una visión clara de quién es Dios, de quién es Cristo, ¿verdad? De esa manera me voy a relacionar con Él, y esa manera en que me relaciono con Él va a determinar mi modo de vivir. Y por eso lo que decía el pastor hoy, estos tres fundamentos que sostendrán nuestras obras emanan de la persona con la que yo me identifico, de la persona con la que yo me relaciono, que no es otra persona que es Cristo. Amén. Entonces luego dices, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro, esto era una revelación. Jesús mismo le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pero ¿qué le estaba revelando? ¿Qué le fue revelado a Pedro? Hermano, esto es hermoso. Pedro habló acerca y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, ya no eres la sombra, tú no eres la figura como en el Antiguo Testamento. Ahora eres, y tampoco eres solo el Cristo crucificado, sino que ahora eres el Cristo resucitado y glorificado. Pero ahora lo más hermoso es que ese Cristo resucitado y glorificado, ¿dónde está? Sí, está en el cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero la Biblia nos enseña que ese Cristo se nos ha dado a nosotros. Amén.
Entonces, iglesia no solamente es algo como organizativo. La iglesia es exactamente Cristo en nosotros. Amén. Entonces, ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado, ahora no solo está sentado en su trono, sino está en nosotros. Aleluya. Entonces no es un congreso el que nos anima a expandernos, no es un congreso el que nos motiva a crecer y avanzar el reino de Dios, sino es Cristo mismo en nosotros que nos está impulsando, o que nos debería de estar impulsando a una expansión y a un crecimiento constante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sabe qué es eso? El poder de la revelación. Tenemos que, si queremos expandernos, necesitamos caminar bajo revelación. Normalmente caminamos por información y por imitación. La iglesia tiene que moverse. Los líderes nos tenemos que mover por revelación. Aleluya. ¿Me entiende? La mayoría de la iglesia nos movemos por imitación. Ay, mira lo que están haciendo allá, y nosotros lo empezamos a hacer, ¿verdad? A veces lo hacemos por solo información, pero la iglesia tiene que moverse por revelación. ¿Por qué? Porque lo primero que una revelación trae a nuestra vida es que nos trae un gozo, nos trae una pasión en nuestra vida. Yo de repente me pongo un poco triste cuando algunos definen la palabra bienaventurado solamente con feliz. Usted y yo podemos ser feliz con muchas cosas. Usted puede tener un carro nuevo y usted es feliz, ¿sí o no? Por eso Dios no le va a dar uno. Entonces, si la palabra bienaventurado significa ser feliz, para mí está muy chico, muy pequeño, porque podemos ser felices con muchas cosas. Pero en el reino de Dios, amado, somos gente bienaventurada, es decir, gente que no solo está cercana a Dios, sino gente que tiene acceso a Dios, pero con base a una comunión con Él, y que esa comunión con Él, hermanos, vivimos que el rostro de Dios resplandece sobre nosotros, y el rostro de Dios que resplandece sobre nosotros es lo que nos trae el gozo, la pasión. Y como no es un gozo y no es una pasión determinada por las circunstancias, sino es un gozo y una pasión determinada por el carácter y la persona del Espíritu y de Cristo que está en nosotros, entonces sí podemos cantar: el gozo que Él me dio, nadie me lo puede quitar, porque el mundo no me lo dio, Cristo me lo dio. Amén. Por eso todos estamos expuestos a momentos difíciles, a circunstancias adversas, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando caminamos bajo revelación, entonces este gozo y esta pasión permanece, va más allá de ser feliz como el mundo lo describe. Aleluya. Me encanta cuando leo allá en Proverbios capítulo 31, cuando la mujer dice que la mujer virtuosa se ríe del porvenir. ¿Por qué se ríe del porvenir? Porque tiene revelación. Porque sabe que las cosas que se ven son pasajeras, son temporales. Aleluya. Porque sabe que aunque hay problemas y hay circunstancias adversas, hermanos, ella es más que vencedora en Cristo Jesús. Ella sabe que aunque sean situaciones adversas, Dios todo lo va a orquestar para su bendición, para su bien. Por eso tiene la capacidad de reírse del porvenir.
No se está riendo porque no van a venir cosas malas, se está riendo porque ella sabe, es una mujer con revelación, sabe que todo Dios lo va a ordenar, lo va a orquestar para bendición, porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios y a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Aleluya. Dile al que está a tu lado si tiene cara de revelación. Entonces lo primero que una revelación trae es que somos bienaventurados. Andamos bienaventurados. Pero lo otro, entendemos entonces que la fuente de toda revelación es el Padre, es Cristo, es Jesús, es el Espíritu Santo. Amén. Él es la fuente de toda revelación. Pero hay algo también muy importante. La revelación transforma nuestro carácter. ¿Sí? La revelación, mejor dicho, transforma nuestro carácter. Es decir, mi carácter es transformado en el carácter de Cristo. Amén. Entonces una revelación transforma nuestro carácter. Por eso Jesús le dijo, primero le dijo Simón, pero luego de Simón le dijo Pedro. Porque Simón significa caña batida por el viento, inestable. Pero después le dijo Pedro, es decir, piedra, roca, una roca pequeña desgajada de la roca grande. Aleluya, estable, firme. Ahora, esto es muy, muy hermoso. Porque la transformación de nuestro carácter tiene que ver, porque si el Señor no transforma nuestro carácter, entonces no estaremos preparados ni alineados para el propósito que Dios tiene. Entonces Dios tiene que transformarnos, procesar nuestro carácter para alinearlo al propósito que Él tiene. Y escuchen lo que le voy a decir. Usted y yo todo el tiempo nos dicen, tu vida tiene un propósito, ay, tu vida tiene un propósito. Y yo escucho a muchos cristianos que dicen, ay, gracias a Dios, mi vida tiene un propósito. Y tienen 10 años y 15 años y todavía no conocen su propósito. Pero le voy a decir algo, tu vida y mi vida no tiene propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y entonces, como yo estoy en Cristo, entonces su propósito se tiene que volver mi propósito. Otra vez te lo voy a decir. Mi vida no tiene propósito. Dios sí tiene un propósito glorioso, eterno. Y como estoy ahora en Cristo, entonces su propósito viene a ser mi propósito. Pero para que yo camine en su propósito, Dios tiene que transformar mi carácter para que mi carácter sea el adecuado para cumplir ese propósito. Por eso le cambió el nombre a Abraham, por eso le cambió el nombre a Jacob, por eso le cambió el nombre a Pedro. Ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. Aleluya. Y finalmente dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. El diseño de la iglesia es de Jesús. Ahora, ¿usted quiere conocer el diseño de la iglesia? ¿Queremos conocer el diseño de la iglesia? El diseño de la iglesia es Cristo. Entonces necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos de su conocimiento para que entonces podamos conocer el diseño de su iglesia y entonces podamos colaborar con el Espíritu Santo en la edificación y la expansión de su iglesia. Hoy hay muchos modelos y muchas formas de hacer iglesia, pero el modelo y el diseño de Dios sigue siendo el mismo, porque el diseño y el modelo de Dios para su iglesia es Cristo Jesús. Y Dios es inmutable y Dios no cambia. Aleluya. Entonces, en la medida que nosotros conocemos a Cristo,
En la medida que tú y yo conocemos a Cristo, en esa medida conoceremos el diseño y en esa medida nos alinearemos al diseño. Y entonces aquí viene lo hermoso. Si nosotros construimos de acuerdo al diseño de Jesús, sucede algo tremendo. Muchos diseños de hacer iglesia pueden resultar muy exitosos. Muchos diseños de la iglesia pueden resultar muy relevantes. Muchos de los diseños de la iglesia pueden resultar muy atractivos. Pero solamente el diseño de Jesús es el que hace a la iglesia efectiva en su labor contra las puertas del Hades. Por eso dice aquí la palabra de Dios: y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre el diseño, mi diseño, voy a edificar mi iglesia. Y si mi iglesia es edificada sobre el diseño que yo establezco, entonces las puertas, dice, y entonces las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra la iglesia. Ya de entrada usted y yo sabemos que estamos en una lucha. Estamos en una batalla. La iglesia enfrenta una batalla. No una guerra espiritual, hermano. Y no me voy a meter en ese rollo. Estamos en una batalla de establecimiento. Una batalla ¿donde qué? ¿O contra quién? Contra las fuerzas, contra los poderes, contra las puertas del Hades. Entonces la iglesia puede tener una imagen muy bonita, muy atractiva, pero puede estar siendo a la vez inefectiva contra las puertas del Hades. Porque las puertas del Hades, hermanos, si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que las puertas del Hades eran lugares, ha leído en la Biblia, los ancianos que se sentaban en las puertas de la ciudad. Entonces las puertas significaba, hermanos, eran los lugares donde se legislaba. Eran lugares donde se cuidaba, se protegía y se cuidaba quién entraba y quién salía, qué entraba y qué salía de una ciudad. Entonces, cuando hablamos nosotros sobre puertas del Hades, tiene que ver, mis amados hermanos, con todo aquello que se legisla como un poder de influencia para controlar la vida de una ciudad, de una región, de una nación. O sea, las puertas del Hades, no esté pensando en el infierno, hermano. Las puertas del Hades tiene que ver, hermanos, como con ese ámbito, tiene que ver con esas legislaciones que hoy, a través de los gobiernos y a través de la ideología y a través de los moveres, de los poderes supranacionales que hay en el mundo, están legislando para determinar la vida de una región, la vida de una ciudad, la vida de un país. Todo lo que está pasando con esta agenda globalista tiene que ver con eso. Y el único poder que puede detener y que es capaz de detener eso, amado, no son los gobiernos, no es la religión, no son algún grupo poderoso. El único recurso, la única herramienta, la única fuerza que tiene, que hay y existe para detener el avance de estas puertas del Hades, es la iglesia. Pero necesitamos ser edificados bajo el diseño de Dios, bajo el diseño de Jesús. Y me temo que por lo menos en este tiempo estamos perdiendo.
estamos perdiendo, porque esta ideología ya se ha infiltrado en la iglesia. Esta ideología ya se ha infiltrado en los gobiernos. Estas puertas del Hades ya penetraron no solamente a la iglesia, ya penetraron las familias. Pero nuevamente le digo con todo mi corazón y toda convicción, la iglesia sigue siendo el único poder en esta tierra capaz de detener esto en el nombre de Jesucristo. Por eso estamos aquí, porque necesitamos expandernos. Isaías capítulo 54 dice, extiende vamos a leerlo por favor, Isaías capítulo 54. Busque Isaías capítulo 54. Dice aquí, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Dice, tus habitaciones sean extendidas, se expandan. Pero la clave aquí es, no seas escasa. Y la palabra escasa tiene que ver, hermanos, con una mente limitada. Escucha lo que le voy a decir. La palabra escasa tiene que ver con una mente limitada, atada, influenciada, controlada por las tinieblas. Por las tinieblas. Entonces, si nos vamos a expandir como iglesia, de tal manera que tengamos el poder y la autoridad para que las puertas del Hades no prevalezcan, necesitamos no ser escasos. Necesitamos renovar nuestra mente, abrazar la verdad de Dios y hacer a un lado las mentiras que a veces el enemigo ha sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando estudiamos la iglesia, encontramos que es tan bella, tan maravillosa, tan preciosa la iglesia, tan poderosa. Pero también cuando estudiamos la iglesia nos damos cuenta que la iglesia no está solamente para ocupar un espacio en una ciudad, sino precisamente para esta tarea. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, que veamos algunas situaciones muy importantes con respecto a la iglesia. Lo primero es que este pasaje nos dice con toda claridad que la iglesia fue fundada, establecida y diseñada por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia fue fundada, fue establecida y fue diseñada por nuestro Dios en Jesucristo. Aleluya. La iglesia fue comprada con su sangre. Aleluya. La Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces la iglesia fue comprada, rescatada, redimida a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Dile al que está a tu lado, wow, eso es lo que vales, es lo que valemos. Wow, wow, wow. Aleluya. Dios no nos amó porque éramos valiosos.
pero porque nos amó, ahora somos valiosos. Tan valiosos, hermanos, que mire lo que el Señor pagó por nosotros, por la iglesia. Ahora, también la iglesia, de manera universal, escuche, nunca será derrotada. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, de manera universal, nunca será derrotada. Sin embargo, hay que poner atención a esto. Sin embargo, localmente hay iglesias que han sido y pueden ser destruidas por el enemigo. De manera universal, la iglesia nunca va a ser derrotada. Pero como hemos escuchado a veces de iglesias locales que de una u otra manera a veces son destruidas por el enemigo, por circunstancias. La victoria final de la iglesia, la victoria final será entregada a la iglesia triunfante, independientemente del tamaño y la cantidad de ella. Aleluya. Porque la iglesia triunfante no será la iglesia que sea grande o que sea pequeña. La iglesia triunfante será la que se mantenga fiel. Y entonces la victoria final le va a ser entregada a la iglesia. Por eso el Señor dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Aleluya. Sin embargo, una cosa, amados, es la victoria final de la iglesia, y otra, el crecimiento y la expansión continua de la iglesia aquí en la tierra. Entramos entonces en el papel de la iglesia militante. El triunfo final está determinado por el Señor y lo va a entregar a la iglesia triunfante. Pero, hermanos, el crecimiento y la expansión continua de la iglesia aquí en la tierra, eso es papel de nosotros. Amén. Es una tarea de todos, pero especialmente aquellos que Dios nos ha llamado. Sí, es una tarea de todos. Es una responsabilidad de todos. Porque como nos encanta cuando la Biblia habla de privilegios, lo aplicamos a todos. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Gloria a Dios, ahí voy, ¿verdad? Todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Gloria a Dios. Entonces, cuando la Biblia habla y trata de privilegios, todos, es para todos. Pero cuando la Biblia habla de responsabilidades, entonces es solo para los llamados, es solo para los que tienen el don, es solo para algunos. Pero la Biblia, todo lo que habla de privilegios es para todos, pero también la responsabilidad es para todos. Y la responsabilidad del crecimiento y la expansión no es responsabilidad solo del pastor, no es responsabilidad solo de los líderes, no es responsabilidad de los evangelistas, ¿verdad? Y también de los evangelistas. Sino es una responsabilidad de cada uno de nosotros que somos iglesia. Por eso tenemos nosotros que alinearnos. Amados hermanos, es necesario en este tiempo, amados, iglesias con tres características. Número uno, es necesario que haya y se mantengan iglesias longevas. Ahora, hermano, longeva no es lo mismo que vieja, porque hay iglesias que pueden tener 30 años y no están viejas, ¿de acuerdo? Y hay iglesias que pueden tener 5 años y ya están viejas. Necesitamos iglesias que se mantengan longevas, no viejas. Longevas tiene que ver con antiguas, y no es lo mismo antiguo que viejo. Cuando algo es viejo, cuando algo ya es viejo,
Hermano, algo que ya es viejo es porque ha perdido su propósito y ha perdido su utilidad. Cuando algo pierde su propósito y pierde su utilidad, ya está viejo. Pero mientras la iglesia mantenga su propósito y la iglesia se mantenga útil, entonces, aunque tenga 50 años, no será una iglesia vieja. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, necesitamos en este tiempo iglesias crecientes. Creciente significa en una constante multiplicación y en una constante expansión, pero con base en una fructificación, o sobre la base de una fructificación, porque ese es el orden divino, ese es el patrón divino. Dios le dijo, desde el principio le dijo a Adán, los bendijo y luego les dijo, fructifiquen. Antes que se multipliquen, fructifiquen, porque si no fructifican, su multiplicación va a ser solo numérica. Pero si ustedes fructifican, su multiplicación será con base en una esencia, con base en, hermano, una sustancia de vida, la vida de Cristo. Entonces, cuando hablamos de crecientes, iglesias crecientes, son iglesias que están en una constante multiplicación y expansión como resultado de una fructificación, que va a ser lo más efectivo y lo que va a permanecer. Porque si hay una multiplicación sin fructificación, esa multiplicación no permanece. Pero si la multiplicación es con base en una fructificación, aleluya, el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El día de ayer salimos con mi esposa y vimos a un montón de gente en Campeche, bueno, que alguna vez estuvieron en la iglesia o estuvieron en otra iglesia. Y Dios me decía, Roy, muchos no nacieron al evangelio. Fueron a nuestras iglesias, participaron de las iglesias, disfrutaron todo lo que hacíamos en la iglesia, aprendieron a hacer cosas de cristianos, pero no nacieron al evangelio. Luego, algunos que sí nacieron al evangelio no han crecido en el evangelio. Y por eso Pablo nos hablaba y nos decía sobre la importancia de antes que vengas a tocar un instrumento, antes que te pongas a hacer algo, antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo decía, les quisiera dar alimento sólido, les quisiera dar carne, les quisiera revelar más cosas, pero no podéis. ¿Por qué? Porque sois niños, no has madurado. Hace un rato el pastor Rafael decía con toda claridad las características de un niño. Y sabe, hermano, las características de un niño solo están reflejando la manifestación del hombre viejo. Y le voy a decir algo, el hombre viejo nunca va a mejorar. Aunque lo llevemos a encuentro, no va a mejorar. Aunque nos sentemos 3 horas a sanidad interior, el hombre viejo no va a mejorar.
Dios no tiene la intención de mejorar al hombre viejo. Es más, el hombre viejo, pastor, no se puede discipular. ¿Y cuánto tiempo gastamos discipulando a muertos o a cristianos dominados por el hombre viejo? Y le voy a decir, el hombre viejo ni siquiera se muere con Biblia, ni siquiera se muere con adoración, no se muere con congresos. El hombre viejo no se muere con congresos. El hombre viejo no se muere con ayuno. El hombre viejo no se muere, hermanos, con salir a evangelizar. El hombre viejo solo se muere en la cruz. Porque cuando el hombre viejo está en la cruz, cuando el hombre viejo está en la cruz y ahí se queda en la cruz, es que entonces cobra valor la palabra, cobra valor la adoración, cobra valor el ayuno, cobra valor todos los ejercicios espirituales que hacemos, cobra valor, nos deleitamos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque la vida del nuevo hombre es el que se está manifestando. ¿Qué crisis tenemos? Yo no sé si aquí consolidan. Allá en nuestra congregación tenemos nuestro ministerio de consolidación. Pero ¿sabe una cosa? Ya no es ministerio de consolidación, es ministerio de persecución, hermano. Déjenos sus datos, déjenos su nombre. Y nos dan sus datos, nos dan su teléfono y ahí vamos a perseguirlos. No, es que aquí no vive. Y entonces ¿dónde? Ya andamos. Bautízate, ven a la iglesia y dice, no, déjame verlo, déjame pensar. Ha dejado, Pastor Toño, de ser ministerio de consolidación y se ha vuelto ministerio de persecución. Por eso necesitamos un aumento de Cristo en nuestras iglesias. No aumento de programas, no aumento de estrategias, no aumento de planes nuevos e innovadores. En nuestras iglesias necesitamos un aumento de Cristo, pastor. Necesitamos un incremento de Cristo. Porque cuando Cristo aumenta en nuestras congregaciones, cuando Cristo se incrementa su vida, su presencia se incrementa en nosotros, aleluya, también la iglesia crece y se expande. Porque Él dijo, si yo fuere levantado delante de todos, atraería. Necesitamos iglesias crecientes que no estén discipulando muertos. Hace un rato el pastor decía, ¿cuántos tienen hambre? Amén. Por lo menos dijo amén el muerto. ¿Cuántos creen? Decía el pastor, ¿cuántos creen? La fe. Amén. Pero no tiemblan. Y eso nos hace peor que los demonios. Porque por lo menos los demonios creen y temí, oí tu palabra y temí. Es un asunto orgánico, pastor. No es un asunto de forma. A veces estamos perdiendo tiempo, hermanos, discipulando a muertos, para que después de 5 años no aprendan nada. Es que se están muertos. Y otros que se aferran al hombre viejo, porque se disfraza el hombre viejo, se maquilla bien el hombre viejo. Alguna vez escuché, no sé quién lo dijo, pero es una verdad: la carne, el hombre viejo, hará todo lo posible para no morir y perder el control de la vida de los cristianos. Por eso le digo, la Biblia no mata al hombre viejo, es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive el hombre viejo, ya no vivo yo, sino ahora
Cristo, el hombre nuevo, vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Que en la medida que el hombre viejo esté en la cruz, en esa medida hay aumento, incremento de la vida de Cristo, del hombre nuevo. Y no tienes que obligar, no tienes que mandarle WhatsApp al cristiano que está gobernado por el nombre nuevo. No tienes que mandarle palabras de ánimo. Ay, háblale, pastor. Si usted le habla, a lo mejor se anima. Piense un momento. El hombre nuevo es completo. El hombre nuevo es perfecto. El hombre nuevo no está herido. El hombre nuevo no está lastimado. El hombre nuevo no trae raíces de amargura. El hombre nuevo no está atado a su pasado. Ay, es que cuando era niño. Sí, pero ya estás en Cristo. Y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo está en ti. Pero no puede haber esto, experimentar esto, si no hay una revelación de lo que somos en Cristo Jesús. Y finalmente, necesitamos iglesias trascendentes. ¿Qué es eso, pastor? Trascendentes iglesias con una poderosa influencia en la sociedad. Porque Dios nos llamó a ser condimentos de las ciudades. Ay, la iglesia es la que le da sabor a Hay muchas cosas que dan sabor, pero Dios nos llamó a ser condimentos de la tierra, de la ciudad. Dios nos llamó a ser agentes. Alguna vez escuché, no sé si aquí, agentes de rescate, agentes de transformación. Por eso Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? ¿Qué hace la sal? Hermano, la sal evita la corrupción. ¿En qué nivel de corrupción está nuestra ciudad? Es tremendo lo que el pastor decía hace un momento. Falta de integridad, que es una señal de corrupción. Falta de integridad en la familia, falta de integridad en la iglesia, falta de integridad en el gobierno. Acabamos de vivir eso. Falta de integridad, hermanos, en todas las áreas. ¿Qué es eso? Son señales, son síntomas terribles de corrupción. ¿Cuál es la fuerza y el poder que puede evitar eso? ¿O vamos a esperar que el reino de Dios se establezca? No, pastor, es que las cosas tienen que pasar, tienen que suceder, pero gloria a Dios, el reino de Dios va a venir un día, se va a establecer y todo va a ser justo. Yo sé que viene el Señor, lo que acabo de cantar lo creo. Pero hoy estamos aquí en la línea profética del tiempo. Nos toca a nosotros ser la sal de la tierra, los que evitamos que la corrupción siga avanzando en nuestra sociedad. Empecemos en nuestra familia, empecemos con nosotros mismos. Se extienda, se expanda nuestra familia, se expanda nuestros trabajos, se expanda nuestra iglesia, se expanda nuestros ministerios. Porque el propósito es que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Wow, la luz del mundo. Y la luz no le pide permiso a las tinieblas. Ay, voy a llegar hasta un lado. No, la luz llega y las tinieblas se van. Creo que en este tiempo Dios nos va a hablar y nos va a seguir hablando. Y creo que Dios nos va a traer revelación de muchas cosas, para que no nos volvamos y nos veamos bien bonitos solamente en estas cuatro paredes. Nos salgamos al mundo. Un hermano vino y me dice: pastor,
ya es tiempo de que saquemos a la iglesia a las calles. Y le digo, ¿y dónde andan? Solo vienen 2 horas a la semana. Pues no están en la iglesia. Algunos vienen cada 15 días 2 horas y otros cada mes 2 horas. ¿En dónde anda la iglesia todo el día, toda la semana, todos los días? En las calles. Lo que nos falta es que seamos sal y que seamos luz, y que por donde vayamos expresemos. No andemos evangelizando, hermano, porque hay gente que evangeliza pero no expresa a Jesús en su vida. La otra vez me tocó. No, yo estaba con él y le dije, te toca a ti evangelizar. Y dijo, no, varón, Dios te ama, Cristo murió en la cruz por ti. Le empezó a dar un mensaje tremendo. Ya terminé. Mensaje tremendo. Y el hombre se le queda viendo, pastor, y dice, si tú eres ese miserable mentecato ladrón. Y, no, creo que me está confundiendo. No, tú eres. Hay quienes evangelizan, pero no están expresando al Cristo de la gloria en sus vidas. Porque una cosa es predicar y otra cosa es evangelizar. Cuando evangelizo hablo de la persona, pero cuando predico, cuando anuncio, expreso a la persona con mi vida. Y la gente no cree por lo que nosotros decimos. La gente cree por lo que mira. Y qué lindo que vea a Cristo. Qué lindo que vea a Cristo. Así que Dios te bendiga, es lo que Dios me dijo.